Pregunta número 5. Dice lo siguiente. La figura muestra dos esferitas idénticas, dos esferas idénticas de masa de 0,3 gramos cada uno y cuelgan de un hilo fino aislante. ¿Qué significa un hilo aislante? Que no transmite la corriente eléctrica, no transmite la carga eléctrica. Si la distancia entre ellas es de 6 centímetros, determine la tensión del hilo en el segmento BC. Determine la tensión del hilo en el segmento BC. Sabiendo que las esferitas tienen cargas eléctricas idénticas positivas de 20 nanocoulomb. A ver, debo analizar el equilibrio de cada una de ellas. Si yo analizo el equilibrio de la partícula B, mira lo que nos quedaría. Si yo analizo para la partícula B, sería algo así, mira. Como ambas son positivas, entre ellas obligatoriamente hay una fuerza eléctrica de repulsión. Entonces sería una fuerza eléctrica de repulsión. Habría una tensión T1 hacia arriba y habría una tensión T2 hacia abajo. Y además habría el peso mg. Pero si analizo la partícula C, tendríamos el peso, que es obligatorio, también mg. Tendríamos la fuerza de repulsión, fuerza eléctrica, y la fuerza de tensión T2. Y justo lo que me piden, ¿no? La fuerza de tensión T2. Y creo que analizar la partícula C es lo más viable. ¿Por qué? Porque el peso lo tengo. La fuerza eléctrica es en base a la distancia y las cargas, las cuales ya la tengo. Entonces lo único que me quedaría es la tensión 2. Entonces diremos, para calcular la tensión 2, ya que hay un equilibrio entre esas partículas, fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. Profe, ¿quiénes van hacia arriba? La tensión 2. ¿Y quiénes van hacia abajo? El peso mg más la fuerza eléctrica. ¿Cómo se calcula el peso? La masa, que es 0,3. Profe, pero está en gramos. ¿Cómo se convierte a kilogramos? Dividiendo entre 1000. Pero tranquilo. Aquí ya no se divide entre 1000. Se multiplica por 10 a la menos 3. Y esto por la gravedad, que es 10. Más la fuerza eléctrica. Creo que ya hemos practicado suficiente cómo calcular fuerza eléctrica. A ver, repite conmigo. Constante, producto de cargas entre distancia al cuadrado. Constante, producto de cargas entre distancia al cuadrado. ¿Cuánto vale la constante? 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto valen las cargas? Ambas valen 20 nanocoulomb. Profe, 20 por 10 a la menos 9. Sí, 10 a la menos 9, ¿ya? Pero como son 2, elevado al cuadrado. Sobre distancia al cuadrado. ¿Cuánto será la distancia de separación? Justo es el tamaño del hilo, ¿no? Que sería 6 centímetros. 6 centímetros no es 6 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Claro, profesor. Operas un poco, mira. El 0,3 con el 10 sería 3. Sería 3 por 10 a la menos 3. Más, operando un poquito y desdoblando la información, tendríamos 9 por este 2 al cuadrado sería 4. Y este 6 al cuadrado sería 36, ¿cierto? ¿Y qué me quedaría? Mira, por 10 a la 9 por 10, que está dentro de paréntesis, hay un 10 por 10 a la menos 9, sería 10 a la menos 8. 10 a la menos 8 al cuadrado sería 10 a la menos 16. Sobre 10 a la menos 2, que es la parte de abajo, al cuadrado sería 10 a la menos 4. Ahí está. ¿Listo? Entonces, dime cuánto es 9 por 4. 9 por 4. 36, profesor. Por lo tanto, con este 36 se va, ¿sí o no? Claro, profesor. Y me quedaría 3 por 10 a la menos 3. Más, a ver, de aquí cuánto me saldría. 9 por 10, 10 a la 9 por 10 a la menos 16 sería 10 a la menos 7. Y 10 a la menos 7 entre 10 a la menos 4 sería 10 a la menos 3. Por lo tanto, sumando esto me quedaría 4 por 10 a la menos 3. Unidades Newton. Pero tú sabes que 10 a la menos 3 representa mili, ¿cierto? Entonces sería 4 milinewton. Y la clave para el problema número 5 sería la clave B. Barquito, chicos. Continuamos con los problemas de esta semana número 11, tema electrostática. No te olvides que los temas de aquí en adelante tienen mucha relación, así que es importante comenzar bien con esta semana. Y ahora tenemos un problema de gráficas formando un triángulo. Vamos a ver qué tal nos sale. Dice lo siguiente:
Tres esferitas conductoras idénticas con carga de Q1, Q2, Q3 igual a 4 microcoulomb están ubicadas en los vértices de un triángulo, rectángulo isósceles. Triángulo, rectángulo, isósceles todavía. Tal como se muestra en la figura. Determine la magnitud del campo eléctrico en el punto medio de la hipotenusa. Profe, me están pidiendo calcular el campo eléctrico aquí, en el punto medio. Sabiendo que es un triángulo rectángulo, debe ser aquí, isósceles. Por lo tanto, aquí también vale 2 metros. Si es un triángulo rectángulo, y yo sé los dos catetos, que es 2 metros y 2 metros, la hipotenusa ¿cuánto valdría? 2 metros raíz de 2, ¿cierto? Pero como voy a dividir en partes iguales, sería raíz de 2 metros y raíz de 2. ¿Listo? Ahora, ¿por qué es importante esa distancia? Porque recuerda que para calcular el campo eléctrico necesito saber a qué distancia está el cuerpo, o a qué distancia se encuentra el punto respecto al cuerpo. Profesor, entonces, en base a esa información, en base a ese dato, ¿yo necesito saber esta distancia también? Claro, necesito saber esa distancia. Pero recuerda algo, cuando es un triángulo y un triángulo rectángulo hay una propiedad. Vamos a refrescar la memoria un poquito. Si es un triángulo rectángulo, si yo pongo el punto medio por aquí y trazo el segmento del vértice donde está el 90 grados hasta el punto medio, entonces esta distancia también es igual a las otras dos. Esa es propiedad. Eso es propiedad. Por lo tanto, aquí también valdría raíz de 2. Por lo tanto, la distancia para las tres partículas hacia el punto es la misma, ¿cierto? Pero recuerda que para calcular el campo eléctrico no solamente importa el valor, importa también la dirección, porque al ser vectores va a importar mucho la dirección en la que apuntan para poder encontrar esa resultante total. Entonces diré lo siguiente: para esta partícula Q1 en este punto, al ser positiva, su campo es saliente, campo 1. Para la carga Q2, su campo también es saliente. Y para la carga Q3, su campo también es saliente. Pero algo que debes saber. Para el campo 1 y el campo 3, como la distancia es la misma y la carga también es la misma, esos dos valores, ¿cómo van a ser? Iguales. Así que campo 1 y campo 3 se van a ir. Y solamente me quedaría el campo número 2. ¿Y cómo calcularíamos el campo número 2? Como la constante K, la carga sobre distancia al cuadrado. ¿Cuánto vale la constante? 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale la carga? 4 por 10 a la menos 6. Sobre distancia al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. Bueno, tú ya sabes que 2 al cuadrado es 4, así que 4 y 4 se van a ir. Y me quedaría 9 por 10 al cubo. Por lo tanto, nuestro campo número 2, o campo resultante, porque es el único, es igual a 9 kilonewton sobre coulomb. Recuerda que el kilo representa 10 al cubo. Por lo tanto, nuestra clave para este problema número 6 sería la clave C. Ahora la pregunta número 7. Dice lo siguiente. La figura muestra tres cargas puntuales idénticas, las tres con la misma carga y positivas también, localizadas en los vértices de un triángulo equilátero. Mira, ahora es un triángulo equilátero. Del lado A, determine la magnitud y dirección respecto al eje X, del campo eléctrico en el punto P. A ver, respecto al eje X. Al parecer es un poco más complicado porque notarás las claves que me dan ángulos. Entonces debo buscar el ángulo que forma respecto a ese eje, ¿cierto? Entonces creo que vamos a hacer lo mismo que en el problema anterior. Listo. A ver, la distancia o el lado del triángulo es A, ¿no? Por lo tanto, como P es punto medio, esto sería A medios, esto sería A medios, ¿cierto? Para calcular el campo necesito saber esta distancia. Pero al ser equilátero y al este ser punto medio, acá es 90 grados. ¿Listo? Y al ser equilátero, esto vale 60. Por lo tanto, yo puedo decir que si este segmento es A medios,
esto aquí es el doble, es decir, A, ¿cierto? Y eso lo sabíamos porque era un triángulo equilátero de A, de lado. Como uno es A, acá es A medios, este segmento que es la altura sería A medios raíz de 3. Por lo tanto, las distancias para las tres partículas hacia ese punto ya las tengo. ¿Qué me faltaría calcular? La dirección de cada una de ellas. Y creo que eso ya es conocido, ¿no? Por aquí tendremos un campo, por aquí otro campo. Este campo es generado por esta partícula y el otro por la otra partícula. Pero como se trata de la misma carga, la misma distancia, dime, ¿esos dos se van, sí o no? Claro, se van, profesor. Entonces solamente me quedaría el campo eléctrico generado por la tercera carga. Y como es positiva, es un campo saliente. ¿Listo? Entonces nosotros necesitamos saber el valor de esa fuerza. Entonces esa fuerza eléctrica es igual a, ese campo eléctrico, es un campo, es un campo, no es una fuerza. Ese campo eléctrico, ¿cómo lo podemos calcular? Como constante K con la carga Q sobre distancia al cuadrado. ¿Cuánto vale la constante K? 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto valdría la carga según el problema? Profe, no me dan la carga. Ah, mira. Muy poco observador en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque no me piden calcular un valor, me piden dar la forma nada más. Entonces yo no reemplazo K, lo dejo así. Pongo Q minúscula entre distancia al cuadrado. ¿Y cuánto es la distancia? Es A medios raíz de 3. Y esto elevo al cuadrado. A ver. Dando formita. Elevas al cuadrado sobre 4 por 3. A ver, entonces, pasando a la parte superior de algunos términos, sería 4 entre 3. A ver, sería 4 tercios por constante K, la carga sobre al cuadrado. Entonces, como que ya tengo la forma. Entonces, si te das cuenta, podría ser la B o la D, porque son iguales en magnitud. Pero ¿qué me falta? La dirección. Entonces, ¿qué ángulo está formando ese campo respecto a la horizontal? Entonces, para eso quiero que notes algo. Mira, si yo prolongo este campo, notaremos que respecto a la horizontal, o para ser más exactos, respecto al eje X negativo, forma un ángulo de 30 grados, ¿cierto? ¿Y por qué 30, profesor? Porque acá es 90 y acá es 60, pues. Entonces, nuestra respuesta, ¿cuál sería? 4 tercios de K por Q sobre A cuadrado, ángulo de inclinación 30 grados, ¿respecto a qué eje? Respecto al eje X negativo. Por lo tanto, la respuesta para el problema número 7 está en la clave D. Dado, chicos. Pregunta número 8. En la figura se muestran las líneas de fuerza de campo eléctrico de dos esferas conductoras. Las esferas están separadas a una distancia de 1 metro y la magnitud del campo eléctrico en el punto medio que las separa es de 108 Newton sobre Coulomb. ¿Cuáles son las magnitudes de las cargas Q y Q minúscula de las esferas respectivamente? Primero debo saber la relación de cargas. Ahora, ¿y por qué te digo que debo saber eso? Porque al darme una gráfica como esta y al darme cuántas líneas sale de cada una de ellas, yo puedo saber se puede decir, proporcionalmente a qué valor es la carga, pues, ¿no? A ver, si notas tú la carga positiva que está por aquí, esa carga Q positiva que le voy a poner sería nuestra carga Q mayúscula, debe ser proporcional al número de líneas. ¿Cuántas líneas salen de esa carga? Sale, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Salen 16 líneas. ¿Qué significa eso? Que su carga Q es proporcional a 16. 16 vamos a ponerle 16A. Y la carga Q minúscula debe ser proporcional a la cantidad de líneas que llega. A ver, ¿cuántas líneas llegarán hacia la carga Q minúscula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Por lo tanto, su carga es proporcional a 8. 8A. ¿Listo? Si nosotros analizamos un poquito mejor, puedo decir, profe, son proporcionales a 8 y a 16. Saca la octava 1, octava 2. Por lo tanto, su carga Q es como 2 por A y su carga Q minúscula es simplemente como A. Es decir, la relación es de 1 a 2 nada más. De 1 a 2. ¿Listo? Ahora, me están pidiendo analizar en el punto central. En el punto central. Por lo tanto, la distancia hacia cada una de las partículas es de un metro. No, porque toda la distancia es un metro. Por lo tanto, sería 0,5. Ahora, como una de ellas es positiva y la otra negativa, dime sus campos cómo serán. A ver, uno será saliente y el otro entrante. Así que mira lo que voy a hacer. Esta es la partícula positiva, esta es la partícula negativa. Esta es la línea donde voy a analizar el campo. Este es el punto central. Y digo lo siguiente. Para la carga positiva, su campo es saliente. Y para la carga negativa, su campo es entrante. Por lo tanto, ¿qué debo hacer con esos dos campos? Sumarlos. Entonces, el campo resultante es la suma de los dos campos. Campo 1 más campo 2. Ese campo resultante vale 108. Pero el campo 1, ¿cómo se calculaba? A ver, recuerda, ¿cómo se calcula el campo? Constante carga sobre distancia al cuadrado. Constante carga distancia al cuadrado. La constante, ¿cuánto vale? 9 por 10 a la 9. La carga Q mayúscula, ¿cuánto vale? Profe, vale como 2A. Entre distancia al cuadrado, que sería 0,5 al cuadrado. Más el campo número 2, lo mismo, constante, 9 por 10 a la 9. Por la carga, que es A, sobre 0,5 al cuadrado. Si te das cuenta, todo es proporcional a A. Todo esto de aquí, mira. Esto de aquí y esto de aquí son iguales. Por lo tanto, si yo sumo eso, ¿cuánto me quedaría? Mira, me quedaría 108 igual a 3 veces 9 por 10 a la 9 por A sobre 0,5 al cuadrado. 0,5 es 5 por 10 a la menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, operando por aquí un poquito, si es que se puede, se reduce. A ver, creo que sí se puede. Vamos a simplificar. Sacas novena 1, novena 12, sacas tercia 1, tercia 4. ¿Listo? Ya vamos operando. Me quedaría 4 hacia la izquierda y sería 10 a la 9 por A sobre 5 por 10 a la menos 1 al cuadrado. Sería 25 por 10 a la menos 2. Y de aquí vamos a despejar A. A sería igual, a ver, este 25 por 10 a la menos 2 pasa a multiplicar al 4. Pero dime, ¿cuánto es 25 por 4? 25 por 4 es 100, ¿no? Y 100 es 10 al cuadrado. Por lo tanto, al multiplicar sería 25 por 4, 10 al cuadrado. Y por 10 a la menos 2 que está al costado, sí irían, pues, ¿no? Sí irían, ¿cierto? Voy a colocarlo, para no confundirlos. Mira. 4 por 25 por 10 a la menos 2. Sobre 10 a la 9. Por lo tanto, el valor de A sería, arriba todo se va, y me queda simplemente 10 a la menos 9. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería la carga para Q mayúscula? La carga Q mayúscula sería 2 veces esto. Sería 2 veces 10 a la 9, menos 9, que sería nano coulomb. Y la carga Q minúscula sería un A, que sería un nano coulomb. ¿Listo? Obviamente los signos son los que ya te dan al inicio, pues, ¿no? Para la carga Q mayúscula, positivo. Y para la carga Q minúscula, negativo. Entonces, la respuesta para nuestro problema número 8 sería la clave D. Más 2 nanocoulomb y menos 1 nanocoulomb. Bueno, ya hemos reforzado los problemas de esta semana número 11. Ahora tú debes reforzar con los 7 problemas que tienes para casa. Conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense, chicos.